Tenemos a tres espectaculares ponentes. Tenemos a Clara Soteras. Aplaudir, por favor. Directora SEO del Nacional. Tenemos a Leida Solís. Creo que Leida no necesita mucha presentación, SEO internacional con su propia agencia Orainti. Y tenemos a Lady Ray, from Brooklyn para el mundo. Gracias. Y nada, y yo estoy aquí, me llamo MJ, y lo que pase a partir de ahora... Bueno, también aplauso, ¿no? Y bueno, vamos a contar un poco de qué va esto en Laika Party. Es un evento que hicimos en 2022. Fue como el primer evento que se hizo después de la pandemia y mucha gente de toda España vino y se reencontró en este evento. Fue como una atmósfera muy chula y lo mejor es repetir, aprovechando que Lili estaba en Madrid y que se nos han sumado Clara y Aleida, ¿vale? ¿Qué vamos a hablar hoy o qué vamos a hacer hoy? Lo primero que vamos a hacer, vamos a ver si nos pasan las diapositivas, que es lo que tengo que comprobar que me funcione, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es comentar que si hay alguien que no se dedica al SEO demasiado, hemos dejado aquí un glosario, ¿vale? Que podéis escanear en este QR para tener los conceptos clave de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Para que nadie se pierda. Lo tenéis disponible ahí. Y, segunda cosa, estos eventos cuesta mucho organizarlos y no podríamos organizarlo sin los patrocinadores que han confiado en esta iniciativa. Tenemos a HREF o HREF, como lo queramos pronunciar, y tenemos a los amigos de Rayola que siempre apuestan por compartir, por el conocimiento SEO y que son un hosting que siempre merece la pena considerar, con el Data Center en Madrid, ¿vale? ¿Y qué más tenemos por aquí antes de empezar? Me he ido para atrás. Algo más. Bueno, las ponentes, que ya las he presentado, y nos metemos ya en la mesa redonda, ¿vale? La mesa redonda la vamos a partir en tres trozos. La primera parte va del evento que tuvo lugar ayer, el Google I/O. ¿Alguien lo vio? Que levante la mano, ¿quién lo vio? Jolín, ¿no venís con los deberes hechos? Os habéis esperado para hoy, ¿verdad? Perfecto. Pues, chicas, ahora ya todo vuestro. Están en pantalla y en pantalla todos los puntos clave que tienen que ver con Search. Estuvimos hablando entre las cuatro, pues lo que han sacado de las overview hechas con IA. Y si queréis empezamos por ahí, que ha sido lo más controvertido, quizás. Sí. Aleida. Yo creo que sí. Quizás para comenzar un poquito con el tema, comentar que, aunque sí que había muchos rumores de que se iba a lanzar en el Google I/O, la verdad es que yo era escéptica hasta el último minuto. Más que nada porque en los tests que hacíamos muchísimos SEOs, siempre los resultados eran peores que los de los resultados tradicionales, o eran duplicados a los Search Features, o eran resultados que, bueno, realmente la información que daba no era del todo cierta o certera, o la mejor calidad. Y la UX, también la interfaz de los AI Overviews, cuando intentabas pinchar algo, en vez de irte a la web te mandaba al logo, por ejemplo, al preview del logo, es decir, era subóptima en muchísimos escenarios. Aún así, parece que Google, bueno, yo creo que están bajo presión y se han visto en una tesitura que tenían que lanzarlo sí o sí para demostrar que podían hacer una integración de la IA con sus resultados de búsquedas tradicionales, que yo creo que era lo que generaba escepticismo en general, y eso es lo que han hecho. Hay que decir una cosa, ¿no? En los últimos estudios, Bartos ¿cómo es que se llama Wally, la empresa, en el último análisis que hizo de los resultados de los AI Overviews, había identificado que en las últimas semanas habían bajado muchísimo, que Google ya no estaba generando los overviews para un montón de resultados que antes sí. Entonces, aquí lo que yo espero realmente es que Google realmente se haya animado a hacerlo, porque va a tener mucho cuidado para qué escenarios, para qué resultados lo genera. Van a ser resultados seguramente que no van a tener un muy alto riesgo para por decirlo así, generar un efecto negativo en el tráfico de los sitios web seguramente. Y por otro lado, lo que han hecho, pero lo han hecho bastante mal, diría yo, es darnos una forma de no
generar o no mostrar nuestro contenido en esos AI overviews, que era algo que habíamos estado pidiendo todo el rato y no habían respondido de forma clara y directa, y ahora, justo ahora en la mañana, han respondido a la pregunta que habíamos hecho en Twitter y diciendo, sí, solo tenéis que añadir el no snippet en los MetaRobots como valor. Vale, muy bien, eso te permite que no muestres tu contenido en los AI overviews, pero también tienen un efecto colateral de, por ejemplo, no mostrarte ningún otro snippet, como por ejemplo los feature snippets, por ejemplo. Es decir, que tienen más penalización. Otra de las cosas que no han hecho, y para finalizar, que yo creo que yo lo esperaba también, si realmente, según lo que dijeron en el anuncio, ellos están seguros de lanzarlos porque la experiencia del usuario es muy buena y en vez de penalizar o generar un efecto negativo en el tráfico de los sitios, según ellos, incentivan que la gente siga buscando y genera más tráfico, ¿por qué no dan una forma de monitorizarlo? Yo hubiera esperado un filtro en el Google Search Console, en el informe de performance, por lo menos, para comenzar a monitorizar el impacto. Yo espero y yo esperaría, si todos comenzamos a pedirlos, que lo hagan eventualmente, pero siento que ha sido una decisión muy rápida, que lo han hecho bajo presión, que no estaban realmente listos y que no están teniendo con la comunidad SEO la transparencia y la proactividad en la comunicación que sí tienen en otros escenarios. Y me preocupa, ¿no? Lo que ellos deberían de atajar para eliminar las preocupaciones de los sitios web y de los dueños de las publicaciones, más bien, bueno, no lo están haciendo por esa carencia de comunicación y proactividad y funcionalidades para monitorizar. Así que a ver qué pasa. Si ponéis algo en redes, #likeaparty. Clara. Es que precisamente, ¿no?, lo que comentabas un poco de ¿para qué búsquedas no se va a mostrar esto? Ellos ponían un ejemplo, ¿no?, de generar a través de una long tail, ¿no?, un poco te generaba incluso un plan de día, ¿no?, de visitar un sitio. Todo esto, ¿cómo va a afectar según a qué intención de búsqueda? Es decir, no vimos ejemplos tampoco de cómo iba a afectar a intención de búsqueda más transaccional o incluso de medios, ¿no?, si me lo llevo más a esta parte. ¿Cómo va a afectar esto a las últimas informaciones, a las últimas noticias, tendencias de ese momento? ¿Lo va a entender? ¿Va a ser capaz Google de darte respuesta a través del overviews, ¿no? Todo esto se abre, ¿no?, esa parte que decías, se está mostrando mucho menos contenido a través de esto, y es porque seguramente, lo que comentábamos antes también, pues Google está dando un poco pasos en falso, ¿no? Tiene que responder, ¿no?, a OpenAI, que presentó el día anterior. Va jugando un poco y dice, yo no me puedo quedar atrás, ¿no? Sí. Totalmente. Una cosa, Lili, ahora que vas a hablar. Sí. Pero SGE o Sí. Search Generative Experience es lo mismo que el AI Overview. Sí. Tiene. Primero, hablo en español, pero es así. entiendo mucho más que hablo. Sí, cambio de nombre, pero es la misma cosa. Pero una cosa que es muy importante, que durante los últimos, 8 meses, estaba compartiendo muchísimos ejemplos de SGE incorrecto y estúpido y todo eso. Y Google siempre me dijo, eso es SGE de prueba, no es SGE en vivo para el público. Es beta, exacto. Entonces vamos a ver lo que va a pasar y vamos a ver cuándo muestra SGE, no sé, pero puede ser diferente. Que también ofrezcan al usuario una forma muy fácil de opt-out, de Sí. no ver, porque justamente cuando han comenzado a testear lo del SGE con el público en general, el público que no estaba dado de alta en el Labs, mucha gente, no sé si visteis casos de gente quejándose y que preguntaba en los foros de Google diciendo, ¿cómo puedo eliminar esto que no me gusta, ¿no? Sí. Y yo esperaría también que ahora que lo han lanzado, o que se espera que se esté lanzado en vivo, que haya una forma muy fácil de eliminarlo, ¿no? Algo interesante también, podemos, y hay herramientas, por ejemplo, yo sé que Systrix ya comenzó a monitorizar los SEMrush, Advanced Web Rankings, muchos rank trackers ya son capaces y ya tienen una funcionalidad para verlos. Entonces, ya que Google no nos da esa opción, por lo menos tener ahí Pero dice que hay una respuesta de AI, Sí. pero no dice qué es la respuesta, ¿no? Es solamente un símbolo. Para SEMrush y para Advanced Web Ranking sí deberían de especificarlo a nivel de query. Okay.
Así que a ver, esperaría. Hoy lo estuve revisando en la mañana para ver si salía algo y todavía nada. A ver si comienza a aparecer algo. Deberíamos tener un mapa de calor, ¿no? Para ver a nivel de experiencia de usuario, ¿no? O sea, en los ojos de Google, cómo funciona, tanto en desktop como en mobile, ¿no? Cómo se mueve el usuario, porque creo que en los próximos días va a ser divertido esto. Ellos saben más cosas que nosotros, obviamente, pero es un paso un poco extraño porque la beta no terminaba de funcionar bien, ¿no? En USA. Sí. Y se va a lanzar para Estados Unidos y para otros países en ese estado, ¿no? Irónicamente, yo creo que en el escenario que yo realmente vi que funcionaba bien desde un punto de vista de experiencia de usuario era en el escenario del e-commerce. ¿Por qué? Porque prácticamente Google le ofrecía a los usuarios el resultado de los productos ahí mismo, sin tener que pasar por las páginas de listados o las categorías o las facetas. Un ejemplo, si buscabas zapatilla blanca bella, un ejemplo, las páginas de resultados para esa búsqueda normalmente era una mezcla de listados de las mejores zapatillas bellas en oferta o en verano o ahora, un ejemplo, y una mezcla también de páginas de categoría de este tipo de zapatilla o de esta marca, ¿no? Lo que hacía Google con el SGE era literalmente recrear un poco el product pack y mostraba los productos directamente ahí, cliqueables, y te mostraba los productos también directamente cuando los pinchabas en el Product Knowledge Panel, permitiéndote directamente ir a comprar esa zapatilla si quería, o ver los reviews, o un compendio, un resumen de las reviews. Es decir, aceleraba el proceso de compra, el Customer Journey directamente ahí. Es decir, sí que era útil. Ojo, esto obviamente va a ir en detrimento de las páginas, de los marketplaces y de los e-commerce, que ahora mismo recae muchísimo en las páginas de categoría y facetas. Ahora todo ese tráfico se va a ir directamente a la página de producto. Es decir, va a tener un impacto en qué punto entra el usuario a tu sitio de ahora en adelante, qué páginas o qué tipo de páginas va a querer optimizar más o menos, eso definitivamente. Pero ese era prácticamente el único escenario realmente en el que yo veía que funcionaba bien. Si buscábamos herramientas, las mejores herramientas SEO, un ejemplo, lo que te mostraba eran un listado, unos bullet points que ni siquiera eran pinchables o cliqueables. Cuando eran pinchables o cliqueables, ni siquiera te llevaba a la web, te mostraba el logo y poco más. Vamos a ver, eso no satisface a nadie. Bueno, a partir de aquí también, ¿no? Un poco el debate de, vale, y todo esto, ¿cómo lo va a citar, ¿no? Porque nos enseñaron muchísimo ayer, pero no nos mostraron de dónde iban a citar la información, ni si iban a incluir algún link, ¿no? A través de... ¿Nos está escapeando Google? Hablando de esto, alguien hacía la comparativa hoy, porque justamente otra de las cosas que también anunciaba Danny Sullivan ayer era una nueva opción, un filtro para ver los resultados de texto, nada más. La pestaña web. Y alguien hacía la comparación, qué interesante ver los resultados de ahora con todos los resultados enriquecidos versus la pestaña web, los 10 enlaces muy anticuados a estas alturas, ¿no? Pero dice, hace algunos años hacían la Pero que no se curen en salud y nos vendan como que esa pestaña ya nos vale como que nos están linkando, porque realmente las pestañas, imágenes, mapas y demás, pero por ejemplo en la pestaña de News, por ejemplo, nosotros consumimos News en Top Stories, ¿no? Pero no en la pestaña de News, ¿no? Quiero decir que a lo mejor la pestaña web también sería interesante ver, y eso si lo añaden también en Search Console lo vamos a poder ver, pero va a ser interesante ver también ahí. Sí. ¿Algún comentario, Lili? ¿Qué tal? No, muchas cosas. Bueno, es muy interesante que Danny Sullivan dijo que era su proyecto de mucho tiempo peleando para ese enlace que dice web. Y para verlo tienes que clicar en more, más, y entonces web es una cosa que nadie va a hacer. Es como en inglés decimos throwing a bone, es como una cosa para los CEOs. Sí. Toma el regalo aquí. Sí. Para que se callen, ¿no? Sí, exacto. Vale, y también explicaron ayer una cosa llamada AI Organized SERP, ¿no? Sí. Que creo que eso sí que ha gustado. Yo creo que esto tiene más sentido y puede conectar mejor con la experiencia del usuario para dar una mejor experiencia según qué búsqueda está haciendo, la intención de búsqueda, ¿no? Los ejemplos que ellos decían que eran como muchas búsquedas inspiracionales de dame ideas de recetas, dame ideas de restaurantes o de películas. Ahí yo creo
que sí que puede llegar a tener un resultado siempre y cuando tengan mucho cuidado de qué tipo de contenido terminan ofreciendo, porque muchísimo de ese tipo de contenido va a ser UGC, contenido generado por el usuario. Sí. Y si utilizan los mismos filtros de calidad que están utilizando ahora mismo al mostrar las discusiones de Reddit o de Quora o de LinkedIn, apaga y vámonos. Entonces todo depende, yo creo que el filtro de calidad y el peso que le dan a la autoridad de las plataformas a las que le dan visibilidad. Sí. Y esto es una manera también, algo que nos ofrecen y que nos venden como que nos va a ayudar a nivel de experiencia de usuario, pero también es una manera muy grande de conseguir datos de los usuarios para entender realmente la intención de búsqueda, ¿no? Que también, dependiendo de cómo vaya conformando este tipo de búsquedas, a lo mejor las va confeccionando más o tira atrás, ¿no? Y es que ahí lo difícil va a ser cómo monitorizamos eso, cómo traqueamos eso. Si todas las búsquedas van a ser personalizadas según él, es decir, ahí sí que se puede generar un gran long tail y a ver qué tipo de contenido vamos a necesitar optimizar según qué caso. Es decir, el nivel de complejidad es máximo. Yo quisiera saber cómo los run trackers van a hacer para ofrecernos esa información. Sí, creo que la cosa más importante en nuestra industria en este momento es pedir una manera de measure. En medirlo en Search Console. Es necesario. Estaba pensando que tenemos que hacer, no sé, una letra a Google de la industria de SEO porque no podemos hacer nuestro trabajo sin esto, ¿no? Petición unificada. Sí. Y además cada vez Google tiene más presencia en todas las fases del Customer Journey. Sí. Y es el que quiere dar las respuestas en vez de las webs, ¿no? Sí. ¿No es un poco el efecto que ocurre? Sí, hay que comentar algo, el nivel del peso de los efectos. Está claro que si tienes una web de e-commerce, si tienes una web de producto, o que te ofrece un software también, al fin y al cabo tiene que referir en algún punto al usuario para que termine el proceso de conversión, tiene que comprarlo ahí en tu web, ¿no? Otra cosa con los publishers, con las publicaciones. Cuando eres además un gran publisher que tienes algún tipo de partnership, también es otra historia. Hay muchísimos casos, que yo creo que tú lo has ido siguiendo, Lili, muy de cerca, de publishers independientes que están muriendo o que han muerto ya porque literalmente debido a las últimas actualizaciones, bueno, el tráfico se les ha ido a pique también por el tipo de monetización, el modelo de negocio que tenían, todo esto, y desgraciadamente veo que esta AI Organized SERPs también lo van a penalizar a ellos y también les va a afectar negativamente, porque, un ejemplo, las webs de recetas, o las webs de películas con reviews de películas. Si ahora Google te lo va a armar todo ahí directamente y te va a referir directamente a la página del cine con los ratings, ¿qué necesidad de irme a leer un artículo donde sí que me hacen un análisis muy profundo de la última película de no sé quién? Pero la gente ya sabemos lo que es bastante... Bueno, que no le gusta leer demasiado, desgraciadamente es la tendencia, ¿no? Pues que esto totalmente lo que nos va a hacer a los medios o a los publishers, creadores de contenido, es cada vez más centrar nuestra mirada hacia más contenido discover, ¿no? Podríamos decir, porque si esa palanca search nos queda copada para overviews, por ejemplo, que a nivel personal yo creo que le va a costar un poco introducir las últimas tendencias y temas a través del nuevo overviews. Pero lo que va a hacer y puede suceder es que cada vez más volvamos a tirar la palanca, ¿no? Y la mirada hacia Discover, potenciando pues un contenido que todos sabremos, pues a veces es demasiado clickbait, podríamos decir, ¿no? Y claro, si es la manera de captar, porque muchos medios, ¿no? Muchos creadores de contenido están captando y monetizando a través de las páginas vistas, porque sí, tenemos suscripciones, muros de pago, tal, pero todavía la publicidad programática es la gran parte del pastel que lleva los ingresos a los medios. Si tenemos que irnos hacia Discover, que después también es una palanca que está muy volátil, si estáis en algún proyecto y tenéis algún pico de tráfico, hoy aparece, hoy no aparece, y te preguntan, ¿y por qué esto sí y esto no? Y hoy esta entidad me funciona y la semana que viene no. Y dices, bueno, es que hay que también está... El algoritmo también afecta a Discover, no solo afecta a Search, ¿no? Sí. Y esto también está cambiando. Sí, en este momento creo que para mí, porque también trabajo con medios, es el momento más difícil en mi carrera para hacer SEO. Porque en este momento, en los últimos 3 meses, hay como 5 o 6 actualizaciones que cada uno es como contra medios.
y afiliados. Uno a uno, es difícil. Y también en SEO y Discover a la vez, es muy difícil en este momento, no sé, vamos a ver. Y por cerrar el tema de Google I.O., presentaron una función para buscar con vídeo, ¿no? Y también presentaron esto de Circle to Search. ¿Qué impacto puede tener eso si es que lo tiene? ¿Qué opináis? Bueno, la gente aquí en España, por ejemplo, hacen buscar con imágenes como Lens, ¿sí? Porque en los Estados Unidos, por ejemplo, no sé, la 40% de la población tiene Android. Y por eso las personas que tienen iPhone no usan esa cosa. Pero cuando yo estaba mirando esta sección ayer, fue como, nadie va a usar eso. Pero no sé. Sí, yo creo que, vamos a ver, es para un usuario un poco más sofisticado, sí, creo sí, yo, ¿no? Sí. Lo mismo ciertas funcionalidades que ellos habían estado lanzando últimamente, como personaliza la experiencia de los usuarios a nivel de e-commerce, como prueba este producto, prueba esta ropa, va todo muy visual, ¿no? Va de la mano con todas estas funcionalidades visuales que yo creo que tienen mucho sentido cuando haces búsquedas que son más complejas, que tienen que ver más con validación de productos o de características o de objetos, pero quizás hoy por hoy, por lo que tú comentas directamente de cómo están dando soporte a esas funcionalidades, que a través de funcionalidades que están integradas muy bien en Android, pero no en otros tipos de dispositivos, eso es lo que yo creo que va a ser la adopción un poco más difícil, a menos que ellos no lo hagan mucho más fácil a través de sus propias apps, de forma muchísimo más intuitiva. Yo creo que eso va a ser más difícil y quizás para ciertos escenarios muy específicos, quizás un poquito más de e-commerce o de búsqueda en tiempo real, cuando la gente va caminando y busca algo muy puntual, pero aparte de eso... ¿Y cómo se mediría eso también? Volvemos a abrir el melón. Sí. No, porque eso, a lo mejor es eso, ¿no? Falta divulgación de cómo usar eso, porque a veces compartes algún uso o incluso cómo añadir algún idioma a tu cuenta o cómo añadir tal o cómo capar algún medio, por ejemplo, que te aparezca en Discover o cómo añadir tal. Y dices, es que hace falta mucha divulgación de cómo usar, pues a lo mejor esa herramienta de Questioning Video es muy interesante, pero es que no ha llegado al público. Pero es que fíjate, ahí yo creo que le has dado a un punto muy importante, porque yo creo que pudimos ver un contraste muy claro con el anuncio que hizo OpenAI el día anterior de las nuevas funcionalidades de ChatGPT, hablando de la búsqueda conversacional, que era voz, pero también de vídeo. Ayúdame a resolver. Y en tiempo real, ayúdame a resolver esta ecuación matemática. Y le tomaba una foto, le tomaba un vídeo. O mira que te presento a mi perrín, ¿me puedes dar consejos para entrenarlo? Cosas así. Es decir, con casos de uso que son reales, que son del día a día. Parece mentira, pero una empresa como OpenAI, que está enfocada a la inteligencia artificial, parece que tiene más empatía y conoce mejor a la necesidad de la audiencia que Google, que tiene todos estos años de experiencia y que debería de aprenderlo mejor, ¿no? Y de comunicarlo mejor. Y le está ganando la batalla comunicativa también, ¿no? A Google. Sí. Pues cuando ves una empresa tecnológica que lleva años comunicando, ¿no? Desde luego la presentación de OpenAI fue media hora. Dijeron las 3 cosas que querían presentar y chao. En vivo, ¿no? En vivo. Sí. Y Google I.O., yo fui casi 2 horas ahí, que el último rato estaba durmiendo. Sí. Totalmente. Bueno, no sé si queda alguna cosa de Google I.O. que queráis comentar como cierre o alguna conclusión. Yo creo que como ha comentado Lili y Aleida, bueno, también lo ha dicho Clara, la medición ahora mismo es lo que más echaríamos en falta y quizás ver cómo evoluciona para detectar qué factores puede estar usando Google, tanto en los overviews como en la ser organizada, si es autoridad, si es entidades que dominan, sí. EAT, no lo sé. No, a veces dice que una persona en Reddit dice que esa cosa es la cosa que no entiendo sobre AI Overviews, SGE, es que a veces tiene información de sitios, muchas veces tiene información de sitios que no están en la primera 10 o 20 resultados. Y es como un sitio de otro país o algo. Es como si tienen otro index de información. Y para mí eso no tiene sentido, porque es posible preguntar algo en Google y SGE
sobre salud o medicina o algo, y SGE tiene información de un sitio que no tiene EAT, y pasa mucho. Y una cosa que va a ser muy interesante para mí en las semanas que vienen es que teníamos un año de hacer pruebas de gente como CEOs que son nerds, gente que trabajan en tecnología. Pero ahora, desde hoy, tenemos el público, que es millones y millones de personas, y para mí es como estoy comiendo popcorn. Sí. Porque hoy en día hay tweets de gente del público que dice que ¿qué es esa mierda? No me gusta. Sí. Sí, yo estoy esperando que realmente, esperaría que den una opción de opt-out para No quitarlo existe. fácilmente, porque al fin y al cabo la gente está muy acostumbrada y sobre todo si la experiencia no es mejor, eso va a tender a pasar. Pero no es snippet, no es la solución. Totalmente. Y lo que yo creo que sí que es importante es que todos nos unamos para pedir esas dos cosas. Por un lado, una forma de monitorizarlo directamente y que Google sea transparente con la información que vaya recogiendo de estos resultados, hasta un filtro en el Google Search Console, en el reporte de performance bastaría, sería un buen comienzo al menos. Eso por un lado, y por otro lado que nos permita no permitir o hacer un opt-out del contenido de los AI overviews específicamente de ahí, no con el no snippet que directamente también afecta a toda la otra visibilidad que tenemos a través de los resultados de Google. No, específicamente para ahí deberían de permitirnos controlar eso. Yo creo que eso como industria y comunidad Sí, es esencial. podemos tratar. No estaría nada mal. No un tweet así perdido del no snippet, ¿no? Sí. Vale, pues si no tenéis nada más, pasamos al siguiente tema, que no sé si le estoy dando bien. Y en este ratito lo que queremos hablar es del presente del SEO desde el punto de vista de los updates. Aquí hay mucha gente que sigue updates, yo misma sigo updates, Lili se pasa la vida también siguiendo updates, somos como los cazafantasmas, ¿no? Sí, es mi vida. Y bueno, obviamente Aleida y Clara también, pues eso, a lo mejor Clara más en la parte de medios. Entonces, aquí, chicas, yo creo que podemos hablar no solamente de la vorágine de updates que ha habido en los últimos años, que ha habido muchísimos, sino podemos entrar en algunos específicos como el último core update, con el spam, con el abuso de dominio, incluso con el hidden gems, que ese a lo mejor lo habéis vivido más en Estados Unidos. Sí. Así que Sí, tenéis la palabra. Había, no sé, 5 o 6 actualizaciones en los últimos 9 meses que completamente cambió la situación en los Estados Unidos. Es que en mis datos dicen que la mayoría de los sitios que son afectados son sitios de medios, de afiliados, de niche, de publisher, como información. Y es un montón, es como miles y miles de sitios, incluso grandes medios como New York Times, Wirecutter, y es una cosa que es difícil entender. Mucha visibilidad, it's like shifting. Está cambiando. Sí, a e-commerce y a marcas muy grandes, pero es más difícil en este momento posicionarse si tienes solamente información. Totalmente, eso es. Yo que, por ejemplo, trabajo mucho con sitios de e-commerce y marketplaces, lo he visto directamente. Por decirlo así, yo creo que los criterios principales que Google ha tenido en las últimas actualizaciones es quiénes son los middlemen, como se dice en inglés, como los intermedios que están captando ese tráfico, que a mí me gustaría captar un poco más, que no ofrecen el servicio o el producto directamente. Entonces, todos los sitios, por ejemplo, que tienen como modelo de negocio los anuncios, los afiliados, y entonces, por un lado, ellos escuchan, ellos recogen feedback también un poco de los usuarios, que estamos cansados de los anuncios, la intrusividad, la mala experiencia de usuario, y eso lo cogen, por decirlo así, un poco como excusa o como señal de que ellos tienen que hacer algo al respecto. Y la calidad de los resultados, vale, muy bien, pero lo puede de hacer una forma, por decirlo así, con un mejor peso, dando mejor peso, un mayor peso a la relevancia, a la calidad, a la autoridad, a la intención del usuario, y no de hacerlo de una forma tan extrema, en la que vemos que lo ha hecho con publicaciones
pequeñas y hasta bastante grandes también. Aquí la marca, yo creo que el peso de la marca, la autoridad de marca, si el contenido que has publicado está tan bien, y eso lo hablábamos hoy antes, está dentro de ese ámbito en el que tienes realmente una expertise temática, que ha tenido mucho que ver con esto. Ahora, lo curioso también, lo que tú comentabas, de que han surgido en visibilidad mucho contenido que es más del proveedor directo, más del e-commerce directamente, más transaccional o comercial, donde antes estaba la guía del sitio web independiente o la guía de la publicación. Pero hay que decir una cosa, no todos los sitios web de e-commerce han sido beneficiados de la misma forma. Si veis la visibilidad en cualquier herramienta, por ejemplo, de Nike, de Adidas, de la marca directa, no es el mismo crecimiento que ha tenido, nuevamente, el middleman, la tienda online genérica o el marketplace genérico, por ejemplo, Nordstrom, que es como si fuera el Corte Inglés de aquí. No. Ha subido un poquitín, pero no mucho. Sí. El que ha subido un montón es Nike. El que ha subido un montón es Adidas. ¿Por qué? Nuevamente, el peso de la marca y mandarle directamente el tráfico y la referencia al manufacturador final, en vez de el middleman. Y aquí yo creo que hay ciertos intereses también, quizás un poco de por medio, no lo sé, pero está claro que hay un criterio muy claro, que es referir al proveedor final. Sí. No al intermedio. Creo que muchos de los sitios que dicen que el mejor zapato de correr es eso, de Nike, y Google dice, ok, entonces vamos a posicionar primero ese zapato de Nike. Nike.com. Aquí lo interesante es que también, irónicamente, muchos de estos sitios de marca literalmente no invierten en contenido informacional. No sé si habéis manejado, seguramente, si trabajáis mucho en e-commerce, sabéis lo difícil que es que inviertan en contenido informacional, en guía. Ellos quieren meter pasta en sus PLPs, en sus PDPs, en las facetas, en las money pages, en las páginas que realmente de su tienda online que generan dinero. Pero si vais a recomendarles de hacer esa guía, que literalmente si la invierten generaría muchísimo tráfico, no lo están haciendo entonces. Entonces al final Google, con este cambio, te muestra un contenido que realmente es subóptimo y que no conecta realmente con la necesidad del usuario. Bueno, sí, al que le da visibilidad al Reddit o a Quora, con un thread de hace 5 años en el que se hacían esas preguntas y respuestas, pero bueno, por eso también Google en este último Core Update de marzo, ¿no? Es una de las únicas veces, podríamos decir, que ha abierto ese formulario de feedback, ¿no? De cómo te ha afectado este Core Update, ¿no? Que es la secuela del Helpful Content de septiembre, ¿no? Y de hecho, en este último Core Update, que ha durado, recordemos, 45 días, cuando habitualmente solo dura 15 días, ¿no? De 45 días, yo hago seguimiento habitualmente de estos temas ya, y cuando lo hablamos con los otros compañeros o departamentos, dicen, ¿cómo está tu amigo Google? Y digo, pues todavía continúa en update, ¿no? Y ya se ríen un poco del tema, ¿no? Pero dices, no, semana tras semana todavía está desplegando ese update, 45 días. Y después ahora, en este update, avisaron a los publishers y enviaron un correo explicando que si teníamos una afectación directa con ese update, que levantáramos la mano y que enviáramos y nos pusiéramos en contacto, algo que hacía bastante tiempo que no sucedía, ¿no? Y ahora han empezado este spam update, ¿no? El 5 o 6 de mayo, y que esto también puede afectar mucho a los publishers y al contenido, porque, bueno, lo estábamos hablando antes, ¿no? Todas las secciones de cupones que tienen todos los medios para seguir monetizando y posicionando esas páginas para que les lleven visitas, ¿no? Pues obviamente son páginas sin content o contenido que no debe estar incluido en un medio, ¿no? Y nos comentabas antes, Lili, también, ¿no? Pues todas las afectaciones que ya estamos viendo en Estados Unidos. Sí, es muy grande. es una cosa... Estoy muy enojado sobre eso. Pero es interesante porque en este momento tenemos actualizaciones que afectan los grandes medios
Y también helpful content, que son nichos, pero es de todo. Es todos los sitios, excepto e-commerce. Sí. Amazon marcas, and Reddit. Las marcas. Las Las grandes marcas en Reddit. Sí. Reddit. Ahora, hablando de Reddit y Quora, yo creo que ahí hay algo importante, ¿eh? Yo creo que así como Google ha hecho el anuncio de SGE, los AI Overviews y todo eso, que yo creo que de forma un poco acelerada y hay una premura ahí para demostrar que ellos son capaces de hacer de competir, ¿no? con OpenAI y con la otra competencia que tiene. En este caso en particular, yo creo que también es una reacción y son actualizaciones que son reacciones sí. a más usuarios utilizando TikTok. ¿Cuántos artículos hubieron en medios importantes también en el último año o el año pasado diciendo, TikTok, el nuevo Google, toda la generación Z utiliza ahora TikTok más que Google? Entonces, a mí me da que ahí la reacción de Google es decir, sí, pues toma contenido generado por el usuario al que nosotros tenemos acceso y al que tienen acceso a cuál es al de Reddit, es al de Quora, porque claro, hay mucho contenido de red social que no está accesible para ellos, que no está en abierto. Hay un montón de comunidades además con contenido, con mucha experiencia y con mucha expertise, que también está encerrado, que está en Slack, que está en comunidades cerradas, y a esto es lo que tienen acceso y eso es lo que nos terminan ofreciendo desgraciadamente, no con los filtros de calidad que deberíamos de esperar, ¿no? Entonces también siento que todas estas updates es porque están testeando cosas de darle más peso a la marca, darle más peso a la autoridad, y darle más peso también al contenido generado por el usuario como reacción a todo esto otro. Entonces todos son reacciones, no hay nada en el que ellos sean el líder, por decirlo así, o ofrecer algo nuevo desde cero, y porque realmente conecta con una necesidad real del usuario para ofrecerle algo mejor. Sí. Y la cosa también con Reddit, que es muy interesante si haces research en lo que está pasando, como yo, con mi equipo, porque es muy, the timing, como cuando pasa cada cosa, es muy interesante. Porque, por ejemplo, tienen esa partnership, Sí, de acuerdo. Después de febrero de este año, y parte de eso es que Google puede está usando Reddit para entrenar su AI. Y por eso tiene mucho sentido posicionar Reddit las primeras posiciones, porque más gente dice cosas en Reddit y hay más conversaciones, y por eso hay más información por el AI. Es que, de hecho, por ejemplo, aquí en España el Reddit de aquí sería Meneame, ¿no? Pero no tiene un uso tan interesante como podría ser. Pero espera, que no sé si habíais escuchado, literalmente la semana pasada, Reddit ha comunicado que está haciendo traducciones ahora mismo automáticas, comenzando con el francés, pero espera hacerlo con todos los idiomas. Las traducciones son utilizando IA al inicio, porque quiere comenzar a testear mercados internacionales para mejorar la adopción internacional y después ya, incentivar el uso real con contenido real originado en cada idioma. Pero por ahí va la cosa, claro. Quiere venir. Es que lo que comentabas antes también de TikTok, ¿no? Y todo el contenido generado por el usuario, cuando se habla, ¿no? de planificación de contenidos o de, ¿dónde más podemos ir a atacar? O qué entidades más o qué temáticas más podemos tocar para seguir, ¿no? Expandiendo y ampliando ese aparador, este escaparate donde estamos. Pues cada vez más es una estrategia compartida, no sé si consideráis lo mismo, que ya no puedes sentarte en una mesa diferente de social o de branded content o demás. O sea, si tú no sumas a los distintos departamentos o las distintas funciones y demás a crear esa estrategia de contenidos, ahora mismo no puedes centrarte solo en SEO, ¿no? Irónicamente, hablando de esto y lo de Reddit y la experiencia que da Reddit en muchas de este tipo de búsquedas, a la única persona que he escuchado que defiende esta decisión de mostrar más plataformas como Reddit y Quora en detrimento de publishers o de tanto grandes o pequeños, es que pero es que has visto la experiencia de usuario que dan los publishers con los anuncios, sobre todo los de vignettes, de página entre página, muy intrusivo, después de cada 2 párrafos muestran un anuncio. Y yo, vale, ¿habéis visto la cantidad de anuncios y los efectos y todos los esfuerzos que Reddit está haciendo últimamente
para lanzar su red de anuncios y darle más peso a su red de anuncios, que la han lanzado hace poco y le están dando una cantidad de peso porque quieren comenzarse a monetizarse muy bien con su propia red de anuncios interna en su plataforma. Es decir, que la experiencia dentro de ellos solo puede empeorar. Literal, es que así. Entonces, yo creo que Google no debería de darle un peso muchísimo mayor, o una visibilidad muchísimo mayor a una plataforma, que al fin y al cabo es lo que es, y solo va a tender a tener esa experiencia, en teoría pobre, por la que ellos no le están dando más peso o más visibilidad, o le está quitando visibilidad a los publishers. De hecho, el tema de la publicidad, aquí tenemos a Carlos Ortega, lo he visto antes, también lo tuiteaba hace unos días, que era las afectaciones que se estaban viendo también era por gran cantidad de publicidad, los sitios más afectados, ¿no?, de este último Core Update. Quiero decir que también, y además aquí en España tenemos una tradición de meterle publicidad programática a saco a todas las páginas, y es algo que a nivel de experiencia de usuario yo también a veces estoy navegando y digo, madre mía, es que por favor, digo, es que no puedo navegar ni por mi web, o sea. Y es algo que viene explícitamente en las Quality Raters Guidelines, ¿no? El tema del main content, el contenido suplementario, anuncios entre medias. Eso es. ¿Queréis comentar alguna incidencia que hayáis observado por industrias o por sectores o por tipologías de páginas? Por ejemplo, Clara, a lo mejor en medios, con Discover o con otras fuentes, ¿puedes comentar algo? Bueno, a nivel de updates a Discover, si estáis metidos allí y tenéis algún proyecto que realmente tenga bastante porcentaje de tráfico en Discover, o trabajáis con publishers o contenido, está bastante volátil, y yo creo que en todos los sitios. De hecho, y aquí en España, en comparación con Estados Unidos, claro, aquí también tenemos mucho uso de Android, por lo tanto el porcentaje de Discover también es mucho más alto. Y de hecho somos uno de los países, bueno, somos, según datos de abril que me facilitó el Charbit el otro día también, pues somos el cuarto país con más porcentaje de Discover, así que no nos quedamos atrás. Y nada, un poco, claro, todo esto, pues cómo está afectando a Discover, es un poco, vamos a trabajar con entidades, tal, estamos viendo algunas secciones que tienen caídas, otras que tienen subidas, pero claro, esto, Discover tampoco lo podemos monitorear ni en Sistrix ni de ninguna manera, ¿no? Porque Search Console, otra cosa que decíamos antes, ¿no?, solo nos da impresiones y clics, y las URLs, no nos da más de Discover, no nos deja ver más. Y es un poco eso. Lo que sí que estamos viendo también cambios y que habrá que ir siguiendo también es el tema de los verticales. Estaba muy de moda el tema de meterle subdominios, y hay aquí medios, pues en España, ¿no?, que han ido pues haciendo acuerdos y sumando verticales a través de meterlos en subdominios. Ahora algunos ya los están pasando a carpetas porque ha vuelto a cambiar un poco la moda, ¿no?, y para subir esa autoridad de ese vertical que sumas de estas nuevas páginas, pues la migración se hace ya más basada en subcarpetas, ¿no? Pero veremos cómo va evolucionando esto. Es que sobre todo este tema de la autoridad y la relación que tiene tu contenido versus, bueno, de lo que va tu marca y tu expertise, ¿no?, que lo comentábamos antes. Los casos puntuales que yo he visto afectados de las últimas actualizaciones van, por un lado, con esto, de la mano con esto, un sitio con una marca, bueno, que ofrece un producto real, transaccional, pero que tiene mucho contenido informacional, y que lateralmente el tráfico que perdió, la visibilidad que perdió con las últimas actualizaciones fue de ese tipo de contenido que habían en su momento publicado. Bueno, porque era un poco el hype, ¿no?, porque era trending topic, porque quería captar ese tráfico y ni siquiera se había molestado a relacionarlo, a conectarlo con su oferta, con su oferta de producto, ¿no? Entonces, ese literalmente fue el que cayó, y mi respuesta a ese sitio fue, o a la persona que estaba a cargo de esto, que vamos a ver, es que no eras relevante, es que no tendrías que haber ni siquiera posicionado en un primer momento, ¿no? Y el otro caso, y un escenario que me llamó muchísimo la atención, es un sitio con el que veníamos trabajando desde hace unos cuantos años, enfocado al mundo y a la temática fitness en Estados Unidos, en inglés, que es muy competido, donde ves Men's Health, Men's Journal, todas estas magazines que son súper potentes, y
Y este es un sitio que es de un experto de muchísima autoridad, con millones de suscriptores en YouTube, etcétera, etcétera, que tiene su propia tienda online. Además, ni siquiera se monetiza, no se monetiza con anuncios, no se monetiza con afiliados, se monetiza directamente con su producto. Y sorpresa, sorpresa, después de muchos años de estar trabajando artículos y lográbamos captar, sí, buena visibilidad y buen tráfico con los términos más del long tails, porque no podíamos con el Men's Journal o el Men's Health por la autoridad que tenían. ¿Qué pasó? Sorpresa, sorpresa, en noviembre del año pasado hubo un shift en esa actualización. Es como que alguien cambió un criterio, cambió un clic, y hubo una subida bestial, y ha seguido creciendo desde entonces para los términos core más clave, los que posiciona con las páginas pilares, con las pillar pages que tiene, para los términos más importantes del sector. Muchas veces al mismo nivel y por encima de esos sitios de magazine. La diferencia, bueno, él ofrece su propio producto, no tiene anuncios, no tiene afiliados, los otros sí. Entonces hubo algo que definitivamente cambió, en el caso en el que yo lo vi fue en noviembre, y que me llamó muchísimo la atención, y que digo, vamos a ver, a nivel de calidad de contenido, siempre ha estado ahí, porque ha tenido siempre un contenido muy, bueno, que realmente él es un experto, esa persona y eso, pero realmente se nota y hay señales muy claras a lo que le está dando más peso Google con la última actualización. Sí. De hecho, el abuso de dominio lo estamos ya más viendo a nivel de directorios y subdominios de cupones en Estados Unidos. Por ejemplo, yo estoy intentando hacer el mismo ejercicio aquí en España por a ver cuándo llega, ¿no? Si llega también a afectar o no. Y de momento no se han visto, basándome en Sistrix, no se han visto tampoco algunos cambios. Sí que a nivel de cupones no, pero algún vertical, algún nicho extraño, o algún pequeño medio sumado en algún gran medio, sí que he visto cambios extraños. Por ejemplo, el otro día lo estaba revisando y vi que, por ejemplo, La Vanguardia tiene un espacio, un directorio dedicado a películas y series, por ejemplo, y hacía un movimiento extraño. El otro día en Sistrix estaba estable, bajó en picado cuando se comenzó a aplicar el tema, y yo pensé, digo, vale, me empecé a mirar un poco el contenido, era un poco... Bueno, son como fichas de películas y series, y dices, vale, está entendiendo que esto no es contenido que debería tener un medio, pero es que unos días después volvió a pegar una subida. Quiero decir que Google también está recalculando y jugando allí, que deberemos saber realmente, vale, sabemos que los cupones no, pero ¿qué más va a decir Google que no pertenece a los medios, ¿no? Sí. Estaba pensando en tu ejemplo porque también tengo varios clientes. Primero, mi equipo y yo hacemos un poquito trabajo con los sitios que están afectados por el Helpful Content Update, como Charity, como no sé cómo se dice, Charity. De caridad, pero bueno. No, Charity es como ayudarlos para... ONG o... Sí, como solidaridad. Charity, solidaridad, no sé. sí. Era una cosa que me duele mucho ver mucha gente que han caído muchísimo. Y la cosa, para mí en este momento es una cosa que me enoja muchísimo, porque hay sitios como tu cliente, y también yo tengo clientes así, que sí tienen información sobre fitness o lo que sea, ejercicio, y tienen contenido que es más o menos similar a los sitios que han afectados por el Health Content Update, pero sí, no tienen anuncios, no tienen afiliados. Pero esos sitios están, yo digo en inglés, están en el cárcel en este momento. No hay ni un sitio que ha subido ni 10%. Y es 8 o 9 meses de esos sitios que están afectados por esta actualización, quedando así. Y Google dice, sí, es posible recuperar, pero no tenemos ni un ejemplo. Pero hay otros que tienen mucha experiencia sin anuncios, sus propios productos o algo diferente, y están todo bien en este momento. Para mí me enoja un poco porque es tan diferente entre los dos, y no es
merecido. Totalmente, no hay que estigmatizar que porque te monetizas con anuncios o afiliados significa que sea de calidad pobre o no tengas realmente experiencia o expertise real en eso. Por ejemplo, el caso de House Fresh, no sé si lo visteis. Bueno, Giselle Navarro, también que hacía Lean Building hace tiempo con su propia web que desarrolló. Vamos a ver, ellos se compran los productos ellos mismos y los testean y hacen vídeos. Y tardan horas en comprarlo, probarlo. Y sus reviews son independientes y a diferencia de todas las que están posicionándose en los primeros lugares ahora mismo, que muchas de ellas es porque les pagan más, un margen mayor según qué afiliado, y los de ellos no hizo un medio una reseña de mejores no sé qué y era todo falso. También. Y posicionó en top 10. Sí, todavía. Sí. Ahí sigue, ¿no? Sí. Y una cosa, porque aquí hay muchos SEOs, hemos sido testigos de que se hace cada vez más complejo el sector SEO, porque cada vez hay más updates, cada vez hay más incertidumbre. Antes, por ejemplo, cuando lanzaban el Helpful Content Update, sabías más o menos los parámetros que valoran. Ahora, Helpful Content Update está integrado en Core Update, ¿no? Sí. ¿Cómo los SEOs que están aquí, los profesionales que estén aquí, cómo podemos separar o cómo podemos analizar si nos afecta a nuestro sitio o de un cliente? O sea, ¿qué podemos hacer? En este momento no es muy fácil. Hay sitios que están afectados por esa actualización, Helpful Content Update, durante, septiembre del último año, y están en el cárcel. Y hay sitios en este momento que son más o menos la misma cosa, que están bien. Para mí no tiene sentido. Es como un momento cuando con esta actualización cambió todo, pero ahora en este momento hay sitios que están haciendo la misma cosa. Pero creo que Google usa Machine Learning y tiene este sistema de, classifier, que ahora no tienen un classifier, pero es como, este sitio tiene demasiado señales de ser un sitio que solamente es hecho por SEO y afiliado. Y si eso es la única cosa que hace el sitio, o la mayoría, es peligroso en este momento. Yo creo que le ha dado en el momento en que ha comentado sobre cómo Google mezcla muchas veces las actualizaciones, qué tan pronto las lanza, y muchas veces lanza, por ejemplo, el reverso de lo anterior, o quizás está probando la otra cara un poco de la moneda, un poquito de A/B testing, pero lo último que pasó, que yo creo que tú le preguntaste directamente a Dani, si mal no recuerdo, en Twitter, de que en teoría el update de marzo terminó el 19 de abril y justamente días después, toda la semana después, comenzaron a haber cambios, shifts y hubieron, realmente una volatilidad en los resultados de búsqueda que conectaba muchísimo y era hasta mayor que la de la última semana del Core Update. Entonces hubieron muchas preguntas. Oye, estamos viendo casos de sitios que están recuperando el tráfico que perdieron hace 3 meses o hace 4 meses, pero ya pasó el Core Update supuestamente. ¿Qué está pasando? ¿Nos puedes decir algo? Y siempre su respuesta es: siempre estamos haciendo cambios, siempre estamos testeando cosas, y no lo dudo que siempre están haciendo cambios y testeando cosas, pero lo suyo es que hubiera, por decirlo así, una comunicación quizás más directa, señales más directas y una mejor categorización para poderle dar, por decirlo así, una referencia más clara a la gente de qué es lo que está pasando y cuáles son los pasos a seguir para recuperar ese tráfico. Y si no recuerdo mal, corregirme si lo digo mal, los Product Reviews Update también están ahora como Core Update. Penguin Update también pasó a ser Core Update. Es decir, tenemos ahora una coctelera con un montón de cosas, y Core Update también es una de las cosas más amplias que te puede afectar por cualquier cosa. ¿Cómo conseguimos no volvernos locos o locas? ¿Alguna idea clara? Yo creo que debemos tener claro, dónde estamos, y que a nivel de mantenernos un poco la estabilidad, es decir, ir controlando también todo el contenido que vamos, que sigamos, ¿no?, las buenas praxis, las buenas directrices. Podemos intentar monitorizar por directorios, ¿no?,
a nivel de contenido, si alguno está directamente afectado, si algún tipo de contenido, pero va a ser muy difícil. Es que Google se está cubriendo un poco las espaldas jugando a eso. No ha terminado uno que ya empieza el otro y dices, vale, pero esto me afecta o no, porque viene es un reverso, ¿no? Lo que decíamos antes. Y es un poco, es su juego, se está cubriendo las espaldas. Entonces es saber un poco que tranquilidad, ¿no? Y supongo que eso es difícil de transmitir. Yo, por ejemplo, trabajo in-house, ¿no? Y solo tengo que conseguir comunicar eso a un cliente. Pero entiendo perfectamente que comunicar eso y transmitir esa tranquilidad y un momento, esperamos 2 semanas y volvemos a hablar, es un poco difícil con distintos tipos de clientes. Y cuando hay mucha área a mejorar también, porque un ejemplo, que yo creo que cada quien, después de un análisis, auditorías, etcétera, sabemos de qué pie cojea cada web, pero entre que identificamos los problemas, los comunicamos, tenemos que demostrar el potencial, demostrar que va a ser costo efectivo, coordinamos, pueden pasar meses o hasta años muchas veces, ¿no? Y según qué cosas priorizamos. Pero claro, aquí la cuestión está en saber qué priorizar cada vez. Y si todo está mezclado y se lanza un core update y puede ser cuestión de enlaces y puede ser cosas de autoridad y puede ser de contenido, puede ser, es que vamos a ver, entonces ¿qué priorizo? Entonces el punto está en que sea lo suficientemente granular la información para saber un poco qué priorizar en nuestro esfuerzo. Yo creo que esa es la transparencia, yo creo que el nivel de detalle que necesitamos para que nos haga el trabajo un poco más fácil según en qué casos, porque en muchos casos eso es complejo porque sabemos que hay mezcla de factores. Lo que sí que es seguro es que debemos apostar por trabajar al tema de la experiencia y la autoridad en todos los sectores de la web. Eso nunca será contraproducente, ¿no? Eso totalmente. Yo creo que ahí también hay un punto porque algo al fin y al cabo también bastante subjetivo, y seguramente vosotros le habéis preguntado, le habéis recomendado a vuestro cliente, oye, esta página de listado o esta página de ficha que tienes aquí, screenshots y comparación con la competencia. Fíjate la experiencia tan pobre que tienes aquí, la oferta tan pobre, que yo lo he hecho y el cliente muchas veces o el product manager, según con quién te toque tratar y sea tu punto de contacto, va a decir, no, pero la mía es mejor, y que hemos hecho no sé cuántos tests y te lo van a argumentar, ¿no? Es que el product manager... Ups. Pero lo cierto que como ya es algo un poquito más cualitativo y es muy subjetivo según en qué casos, es más difícil, por decirlo así, generar un caso o demostrar e incentivar que se dan, ¿no?, por lo menos unas pruebas adicionales y como tarda tanto también en la actualización y es algo difícil de medir, demostrar que realmente, que es cuestión de ese cambio un poco de interfaz y de mostrar menos anuncios o mostrarlo no en el viewport y de mostrarlo un poquito más abajo, cosas así, ¿no? Se hace un trabajo más difícil de validar, de probar, de argumentar según en qué caso sea, ¿no? Y porque muchos van a decir, mi web es la mejor, estás demostrando claramente que no, pero si esto es mejor, si esto tiene mejor calidad. Hay que desenamorarse un poco del producto de la web y ser más menos objetivo. Opiniones ahí. Quizás también hay que hacer sinergia con otros canales, aprovechando que ahora hay cierta complejidad. ¿Y qué no deberíamos hacer si nos afecta un update? ¿Qué no deberíamos hacer? Yo creo que esa reacción en caliente, lo estábamos hablando un poco antes, gente que ha llegado a canonicalizar de forma masiva páginas a otras porque decía, esta es la que es la peor, la que tiene team content, o la que tiene contenido, vamos a no indexar en masa, vamos. Bueno. El primer punto que diría yo sería no hacer caso a los SEOs. Es decir, si tienes un SEO y lo estás contratando, si estás confiando en él cuando todo va bien, cuando no va bien, sigue confiando en él, ¿no? Sí. O sea, no es como, no, es que no me funciona y mira dónde hemos llegado, ¿no? O sea, sí que es recalcular, ¿no? Y dices, vale, hay que tomar acción en ciertas cosas, pero no dices, no, ahora yo quiero canonicalizar eso porque lo dice el jefe y punto, y ya está, ¿no? Aquí hay 2 puntos. Yo creo que si tú has seguido todas las recomendaciones del SEO, punto por punto, y te ha penalizado, pues vale, quizás no, pero si has dejado sin hacer la mitad de cosas y está claro que por cuestiones de recursos, prioridades o lo que sean,
y mira cómo te ha ido, pues no es lo suyo y no es justo echarle la culpa al SEO cuando no has hecho la mitad de lo que te había recomendado, está claro. Sí. Y también no hagas nada impulsivo como disavow. Mucha gente que me dice que van a disavow miles de enlaces, no es una buena idea. Pero también una cosa que es difícil explicar, pero es necesario, es que hay SEOs que trabajan con actualizaciones cada día. Como yo, Glenn, Gabe, Marie Haynes, es nuestra vida. Y es otra forma de SEO de e-commerce. Es otra cosa, no es buena o mala, pero como cuando yo trabajo con un cliente que es afectado, puedo ver the reviews update, the helpful content. Hay patterns, no sé cómo se dice, patrones. Hay cosas que siempre afectan los sitios cada vez que lo puedo ver, like right away. Y, por ejemplo, tengo un equipo de 30 personas. Hay personas que no trabajan con sitios que están afectados. Son e-commerce o marcas y para ellos no pueden ver lo que pasó porque no tienen esa experiencia. Y por eso creo que si una persona es afectada por una actualización, es muy importante hablar con una persona con esa experiencia o trabajar con una persona porque es una forma de SEO muy distinto y no es buena o mala, pero toma muchísimo tiempo analizar lo que Google está haciendo con cada actualización. Sí. Muy bien, pues creo que hay algunas preguntas, si esto quiere pasar, que yo qué sé, puede que pase, puede que no. Las preguntas que habéis dejado en el formulario que compartimos, pues aquí hay una primera pregunta que habla de EEAT, que es algo que solemos hablar bastante en los updates. Entonces, ¿qué puntos creéis que son los que deberíamos considerar a nivel de EEAT que debe tener una web? Yo creo que 5 puntos. A ver, es que EAT es tan amplio, ¿no? Podríamos debatir y abrir un debate aquí de EAT, pero yo creo que debemos tener claro sobre qué somos especialistas, cuál es el objetivo de nuestra web. Y lo que decíamos antes, pues si no teníamos que posicionar por ese artículo porque no forma parte de nuestro core, ¿no? Pues vamos a trabajar y a entender en qué temática estamos y no quiere decir centrarse en ese cuadro, ¿no? Quiere decir, tú estás trabajando esta temática, pero intenta conectar esta temática con temas tendencia y vender esa temática o esa entidad que es tu entidad con algún tema que esté pasando o con algo que se esté moviendo en redes o demás, ¿no? Y después, por ejemplo, si lo llevo a la parte de medios, a la parte de creadores de contenido, donde tenemos distintos autores y distintos redactores, pues sí que es cierto que pues obviamente alguien que te escribe de fútbol no te va a poder escribir de política. Pues entonces, obviamente, indícale a Google cuáles son sus compañeros de trabajo, quién más trabaja de política, sobre qué temas habla, intenta relacionarlo, sobre todo juega mucho con el linking interno, ¿no? Y crear no solo unas páginas de autores bonitas, ¿no? Que diríamos, y que tengan todas sus noticias con sus enlaces en redes sociales, va mucho más allá de eso. Yo creo que el punto clave que has tocado de expertise en la temática de tu web y poderla demostrar, no solamente creando contenido que tú piensas que va a satisfacer la necesidad del usuario en ese punto del customer journey, pero además, cómo estás demostrando realmente que tiene experiencia de primera mano real y que no simplemente una recopia o contenido parafraseado de todas las otras páginas que ya están posicionándose en los top 10 resultados, porque eso es lo que hacen muchísimas herramientas de optimización de contenido, ¿no? Sugerirte qué publicar, sugerirte keywords, áreas, temáticas, y terminas, aunque realmente sea... Bueno, un ejemplo, tienes una tienda online de zapatillas y estás hablando de la guía para elegir la mejor zapatilla, vale, es tu temática de autoridad, pero ¿cómo estás demostrando que realmente ese contenido que estás escribiendo tú tienes una experiencia real, ¿no? Las fotografías que muestras, los tips
que brindas realmente simplemente son copia y pega o genéricos, que cualquiera lo puede saber, o cómo estás demostrando y que por decirlo así, que recomendaciones realmente útiles y con una lógica que tenga que ver con lo que el usuario va a tomar en cuenta, o que puede realmente ser un cambio o algo adicional que genere tu unique selling proposition versus todas las otras páginas que están en las primeras posiciones. Yo creo que eso falta muchísimo, y todo el mundo sigue como el checklist que Google da y dice, mira, tengo mi página de autor y la temática es la misma y tal, pero al fin y al cabo seguimos dejándonos guiar quizás demasiado por las herramientas de contenido, e incluimos las keywords, incluimos las áreas y pensamos que ya está. No, pero ¿qué extra estás brindando tú y cómo estás demostrando que realmente tienes experiencia en esto que estás escribiendo? Sí. También creo que Google usa muchas señales de off-site, no solamente enlaces, pero el perfil, profile de los autores y los expertos y sus social media, las redes sociales. Porque, por ejemplo, en este momento, si haces una búsqueda por una persona que trabaja por un medio o algo, es como muchísimas cosas, como SERP features, Twitter, artículos, y si una persona escribe por varios medios, dice que esa persona escribe por el New York Times y también eso. Y creo que Google da más enfoque en esa cosa, porque es una cosa que es muy difícil, to fake, to pretend. Sí. Manipular. Sí, manipular. Vale, ¿alguna preguntita más? Esta es una pregunta interesante. Screaming Frog ha añadido una nueva funcionalidad que hace un seguimiento de la huella de carbono, y la pregunta está dirigida a Lili si esto puede afectar a futuro, ¿no?, al EEAT como indicador. Es una buena idea. No sé si Google lo va a usar, pero es una cosa muy buena para mostrar en tu sitio web que está haciendo algo para el mundo. Sí. Y todas las cosas juntos pueden apoyar ese esfuerzo. Sí. Genial. No sé si quedaba alguna más. Vale. Esta creo que la hemos respondido, que debe hacer un sitio penalizado por Helpful Content Update para recuperarse, y que hemos visto en sitios penalizados. Como nadie ha visto un sitio recuperado, es complicado de decir, ¿no? Es mi vida. Esta pregunta es mi vida cada día. 24/7. Sí, y la verdad es que de Google no puede. Creo que un día, este año, no sé cuándo, va a ser miles de recuperados al mismo tiempo. Creo que eso va a pasar. Pero antes de eso, YouTube, TikTok, no sé, otros sitios, no sé. También Google Discover si puedes, pero hay muchos sitios que son afectados que tampoco no pueden posicionarse en Google Discover, pero sí, me dicen que YouTube en este momento es mejor. Muy bien. Yo creo que aquí lo que hay que evitar hacer, una pequeña anotación, es que hablando de patrones, ¿no? Obviamente vamos a analizar, vamos a identificar cuál es la diferencia, el gap, el patrón que estamos viendo entre los sitios, pero ¿cómo interpretamos esos patrones y utilizar un poco el sentido común en las cosas que sabemos, de las que carecemos? Hacer un análisis un poco objetivo y sin dejarnos llevar por esa subjetividad de la que hablábamos antes de los mismos, y aplicarlos de una forma que realmente tengan sentido, porque hay, desgraciadamente, también vemos casos, y sobre todo en sitios de nichos, ¿no?, en el que decían, Google está penalizando los sitios con anuncios o con afiliados, pues entonces, ya que lo que toma en cuenta Google es que tengan una tienda online o que vendan o que oferten directamente el producto, vamos a mencionarlo, vamos a decir que lo hacemos. Y pensar que, con esto ya van a recuperar, ¿no? Porque el patrón que ven. Entonces, en vez de ver cositas aisladas o configuraciones aisladas, ¿cómo integramos todas estas señales de una forma que realmente tengan sentido con la experiencia real del usuario, por un lado, y con la oferta real del negocio que tenemos, que realmente funcione a nivel de marca y a nivel de producto, ¿no? Porque si no, si siempre va a ser fingiendo o cambiando una configuración y pensar que Google se la va a comer con patatas, pues mal vamos, ¿no? Ya no hay cosas binarias que funcionen con un on-off, ¿no? Vale, yo creo que ahora vamos a... espera, que hay otra pregunta que no me acordaba yo. Que creo que esta pregunta, no me acuerdo ahora quién la hizo, habla sobre el branding
y bueno, sobre posibles estrategias para aumentar la visibilidad mediante el branding o alguna estrategia que sea escalable. No sé si queréis aportar alguna idea. Dado que todo está yendo hacia ahí, ¿no? Sí, yo creo que eso es un poco más difícil según en qué sector. Lo que comentábamos con el e-commerce, por ejemplo, hay muchas empresas que le va muy bien, que venden el producto, que tiene su tienda online, pero si tú le dices, oye, tienes que desarrollar esa visibilidad a nivel de marca, tienes que comenzar a crear guías. Por ejemplo, estábamos hablando de sitios de deportes. Bueno, si ofreces mucho producto para hacer camping o deporte al aire libre, pues hacer guías o checklists o recursos que faciliten la vida a ese tipo de audiencia que tienes en el día a día y que, bueno, reconozcan tu marca de forma más fácil. Es más fácil decirlo que hacerlo, porque cuesta mucho cambiar, por decirlo así, el tipo de criterio que utiliza este tipo de sitio, de negocio, a nivel de negocio, en invertir en este tipo de cosas. Pero son cosas que dan realmente resultados a largo plazo. Lo que comentábamos tú y lo que tú me decías de esta marca de la que hablábamos, que hacen hasta actividades con la gente que va a la tienda para hacer actividades en grupo al aire libre. Así se hace marca. En otros sectores, por ejemplo, que son más complejos, del fintech, por ejemplo, que tengo un par de clientes ahí con herramientas financieras, hacen webinars explicando, hacen herramientas. Mucha gente critica los esfuerzos programáticos, pero ahí tenemos sitios como Wise que generan muchísimo tráfico y, bueno, generan también muchísima visibilidad de marca con según qué herramientas y calculadoras que están generando también de forma totalmente. Zapier también, es decir, que ahí está identificar cómo puedes resolver la vida y los problemas que tiene tu audiencia de una forma que, bueno, tenga relación con tu producto, que va a establecer un poco la visibilidad mayor de tu marca en el sector y que no sea algo que vaya a ir en detrimento, por decirlo así, a nivel de calidad, ¿no? Que realmente tenga sentido a nivel de producto también y de oferta. Que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? También que a nivel de SEO, yo considero que ya el SEO ya no es solamente SEO, ¿no? No es posicionar ahí, porque si tú realizas un evento, una actividad o generas, antes a lo mejor hace un par o 3 de años era eso que se le llamaba growth hacking, ¿no? Hacer alguna estrategia rompedora para llevarte ese tráfico y que conecte realmente con la marca, ¿no? Darla a conocer. Y eso a partir de ahí te puede dar un push que te puede hacer crecer a nivel de SEO, ¿no? También. Hay muchas formas. El otro día se ha vendido una empresa española, Magnific, una empresa de IA, y la estrategia ha sido crearse un Twitter en inglés y ser muy activo, y al final se la ha comprado Freepik, con una de las ventas millonarias o récord, ¿vale? Así que bueno, es otra estrategia. Hay que aprender inglés. Ahora sí que tenemos que hablar. Teníamos aquí unos minutos en los que íbamos a tener a Eric, que es el responsable de Ahrefs en España, pero está malito, ha tenido una operación, no ha podido estar aquí, y yo lo voy a sustituir como buenamente pueda, ¿vale? Para explicar lo que él quería explicar, que son las últimas novedades de Ahrefs. ¿Conocéis la herramienta? Sí, la mayoría, ¿no? Vale, pues nada, lo vamos a contar de manera ágil, para cerrar con la mesa redonda, y seguramente, como estáis sedientos, pues ya nos podemos ir. Tenéis por aquí, está por ahí en medio el Twitter de Eric, si le queréis mencionar por redes para que se ponga bueno, pues hacedlo, que seguro que le hace ilusión. Y nada, cosas que tiene Ahrefs que merecen la pena que consideréis o que miréis. Han lanzado en el dashboard una sección que se llama Portfolios, no sé si la habéis probado. Yo la he probado, es una cosa muy interesante, que es que puedes agregar tipologías de URLs a tu gusto, patrones de URLs, y luego las analizas como si fuese una web, como si fuese un todo. Es muy interesante porque puedes analizar los backlinks que van a ese grupo de URLs, o puedes analizar cuáles son las mejores páginas, ese tipo de cosas. Uy, se me ha saltado una, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí tenéis cómo os quedaría luego en el dashboard, ¿vale? Algunos casos de uso que están aquí. Artículos, por ejemplo, por autores, pues voy a coger todas las URLs de un autor para ver cómo funcionan en grupo. O voy a coger artículos que yo hago como invitado en webs de terceros, ¿no? O incluso, yo qué sé, si tengo clientes diferentes, pues hago un portfolio por cada cliente. Hay un montón de posibilidades con esto, ¿vale? De hecho, yo misma puse un tweet un día que lo probé, pues bueno, yo qué sé, podrías coger el top 10 de una keyword, el top 10 de URLs, e investigar el top 10.
qué tipo de enlaces reciben, qué tipo de rankings tienen, cuánto tráfico llevan, cuáles son las mejores páginas. Está bastante bien, ¿vale? Para segmentar, sobre todo. Luego tenemos la sección mejorada de Backlinks 2.0. Perdonad por mi voz, que estoy un poco resfriada. Y filtros muy interesantes que he añadido. Por ejemplo, mostrar solamente los mejores enlaces. Esto es muy interesante para ir al grano, para decir, oye, ¿cuáles son los mejores enlaces externos que recibe mi sitio? ¿Vale? Con lo cual ese filtro pues muy útil. ¿Vale? Tenéis la posibilidad de hacer más filtros encima de ese filtro, pues por el domain rating, por el tráfico, por si las keywords están en el top 10 o no. Tiene muchas posibilidades. ¿Vale? Si me queréis interrumpir, me interrumpís, que seguro que la habéis usado. ¿Qué más? Esto es muy chulo. Es una sección que se llama Linking Authors, que básicamente aparecen los autores que crean el contenido. Es decir, ya no tenemos que ir nosotros a extraer quién ha escrito el contenido y luego analizarlo, sino que aquí ya directamente en la herramienta te lo muestran. ¿Vale? Entonces esto pues es un ahorro de tiempo considerable. ¿Vale? Tenéis ahí, como veis, la lista de autores. ¿Vale? Y bueno, pues está bastante guay. Madre mía, me está esto dando una guerra. Vale. Inspección de página es otra de las grandes novedades que a mí especialmente me encanta porque si conocéis la herramienta Wayback Machine, que es como el archivo de Internet, pues esto es una versión de Wayback Machine dentro de Href. Podríamos añadir una URL y ver cómo era esa URL a nivel de código o a nivel de contenido entre dos fechas y te da las diferencias, como veis ahí, en rojo y en verde, para saber cómo ha cambiado. Esto es muy interesante también cuando analizamos updates, ¿no? Para saber qué modificaciones ha hecho la gente y entender si, oye, se recuperan o no se recuperan en base a los cambios que han hecho, ¿no? Vale. Y luego tenemos una cosa que suele ser un quebradero de cabeza para los SEOs, que es la estructura del sitio, ¿vale? La estructura del sitio, a no ser que esté en la URL, es complicado extraerla de manera automática. Aquí pues tenéis ya una forma de sacarlo, obviamente por URL. Es decir, te va a dar la información agrupada por las distintas secciones, directorios, en este caso, o subdominios. ¿Vale? A ver qué más cosillas me ha dejado aquí Eric. Keyword Explorer. Han mejorado bastante la manera de clusterizar o de agrupar las keywords, con lo cual mirar el gráfico como una lista de keywords la podéis rápidamente identificar cuáles son los topics más comunes o cómo clasificar esa lista de keywords, ¿no? De manera rápida. ¿Vale? En esto, por lo que me ha dicho Eric, han trabajado mucho en agilizar mucho lo que es el análisis, ¿no? Y luego, una herramienta que suele funcionar también para los updates y para cuando pasan cosas y queremos comparar es el comparador de SERP. Aquí tenéis la opción de meter fechas, modificar el mercado, el país, y vais a ver cómo se han movido los rankings con estas flechas, ¿no? En rojo y en verde. En base se ha subido, se ha bajado. Y esto es muy interesante para entender cómo han cambiado las SERPs en dos momentos del tiempo. Muchas veces los updates va de esto, ¿no? Va de entender cómo se han movido las keywords. Y luego, una cosa también bastante especial es que han incorporado una especie de interacción basada en inteligencia artificial para intentar decirnos cuál es la intención de búsqueda, ¿no? Y tenéis ahí como esas estrellitas y es la manera que la podéis activar, ¿vale? No tiene mucho más comentario. Y, a ver, ¿vale? Y luego, otro filtro también muy interesante que han añadido es el de DR más bajo. Es decir, quiero saber cuál es el enlace o el sitio que me enlaza que tiene la puntuación de dominio más baja. Es decir, como el menos relevante o el menos fuerte, ¿no? Vamos a decir. Entonces, también es algo que puede ayudarnos mucho con nuestros análisis. Uy, me he pasado aquí una diapositiva. ¿Vale? Uy. No sé por qué. No quiere la anterior. Me han hackeado. Vale, aquí, target, aquí está. Nosotros ahora tenemos la opción de filtrar también y, como veis aquí, cuando hacemos esa agrupación de términos, ¿vale? Nos va a dar solamente los que hayamos incluido en ese filtro, ¿vale? Están trabajando en mejorar muchísimo los datos de tráfico y los datos para tenerlos más a menudo y actualizados más a menudo, ¿vale? Que también es algo a poner énfasis. Y bueno, aquí la parte de competencia, que esto creo que merece bastante la pena, se hace en dos direcciones, en la dirección del contenido o en la dirección de los enlaces externos que recibimos. Por tanto, podemos poner nuestra web contra nuestros competidores y nos va a mostrar un gap, es decir,
cuántas tenemos en común o cuántas tienen diferentes ellos. Vamos a poder hacer un análisis, digamos, competitivo de lo que tienen ellos y de lo que tenemos nosotros y encontrar oportunidades, ¿vale? Y además con todos los filtros, pues esto os puede llevar a hacer un análisis, como decía antes Aleida, súper granular, ¿vale? Y todas las preguntas y todas las consultas sobre la herramienta tenéis a Eric y su QR, ¿vale? Impresionante. Crédito gratis. Crédito gratis. Bueno, ahora ya vamos con la segunda parte. La segunda parte que, bueno, vamos a cerrar un poco con esto para intentar hablar más del futuro, de lo que se nos viene. Es verdad que el evento de Google I.O. nos ha reventado un poco esta parte porque íbamos a hablar de SGE, ¿no? De cómo había funcionado en Estados Unidos, de cómo estaban impactando los bloques, de qué aprendizajes podíamos tener. Aunque nos haya boicoteado un poco Google, hablemos de ello. Seguramente, Leili, puedes compartir algo de SGE, de lo que has ido viendo estos últimos meses. Sí, los últimos 6 meses. Sí. Bueno, para mí, una cosa que me interesa mucho es que la gente que tiene una obsesión sobre SGE, como Leila y yo, y Mike King y otros, estamos de acuerdo que no nos gusta mucho. Es como no pensamos que es una mejor experiencia. Y va a ser muy interesante cuando todo el resto del mundo, porque el mundo está acostumbrado a usar Google por sus enlaces y la gente sabe cómo usar un search engine para buscar lo que está buscando. Y hoy en día hay muchos ejemplos de personas en Twitter que dicen, no me gusta esa cosa, like, I want to turn it off, ¿no? ¿Qué está pasando? Y creo que va a ser muy interesante porque siempre estoy pensando, ok, puede ser que yo soy un SEO y estoy pensando solamente en el mundo SEO y hay mucha más gente que le gusta esa cosa, pero creo que no. Y vamos a ver porque será muy interesante. Y otra cosa que es muy interesante también es que hay mucha gente que dice que no le gusta esa cosa, le gusta esa cosa, pero en este momento creo que Sundar Pichai y la gente que trabaja por Google están haciendo cosas que es como si no están escuchando a la gente. Es porque solamente está pensando en AI. Porque está reaccionando. Sí, y por eso es diferente de Google de antes. Y no sé, en este momento hay artículos sobre los líderes de Google que los pintan they paint them in a bad light. Y por eso vamos a ver lo que cambia en los años que vienen, porque creo que estamos en como una guerra entre OpenAI y Google, y están mudando, like they're moving way too fast. Totalmente. Muy rápido, sí. Es más, con los últimos anuncios de OpenAI, con lo que está claramente para mí, que es la búsqueda conversacional, con un input, con una interfaz diferente. No tiene ni siquiera que lanzar una competencia directa a Google, pero es un paradigma diferente de búsqueda, que yo creo que siempre ha sido clave de el siguiente competidor o player que venga y que intente quitarle parte del mercado a Google, no lo puede hacer con un producto muy similar, porque en teoría Google ya es el mejor en eso, ¿no? Y yo creo que lo están haciendo muy bien OpenAI en ese sentido. Por otro lado, totalmente de acuerdo contigo con lo del AI Overviews o Search Generative Experience o como lo quieran llamar ahora. Mi predicción, aquí viene una hot take, como se dice en inglés, es que la experiencia de usuario en ciertos escenarios sí será buena y ahí lo van a dejar, pero en muchísimos escenarios que, según lo que hemos visto, es la gran mayoría, que una duplicación a lo que ya existe en las Search Features y donde la experiencia no es necesariamente la mejor, lo van a eliminar. Seguramente algunos de los escenarios donde sí lo van a mantener es lo de e-commerce,
Porque a Google, una de las cosas que no hemos comentado y que también es otra tendencia que tiene claramente, es que quieren convertirse en un marketplace y en una competencia de Amazon. Y esta Search Generative Experience que tienen con los e-commerce y con las páginas de productos, etcétera, etcétera, sí que les permite posicionarse como eso. Entonces yo espero que sí lo hagan. En otros casos, bueno, es que no les interesa quitarle el tráfico al publisher donde les ponen AdSense y donde ganan muchísimo dinero también. Y matar el ecosistema web no generando, no refiriendo tráfico, pues no le interesa tampoco, ¿no? De dónde van a conseguir contenido para que aprenda su IA también, ¿no? Es como la pescadilla que se muerde la cola. Entonces yo esperaría que ocurra algo así, ¿no? Toco madera para que sea de esa forma, que yo creo que es el mejor de los casos, es lo que convendría más en general, ¿no? Para la experiencia de la web, para el ecosistema web, para la monetización, etcétera, etcétera. Y ya por último, diría yo que algo que yo creo que sí que es importante, si eres una web de e-commerce, una web transaccional, web de producto, hay que prestar muchísima atención a todos los anuncios que Google ha venido dando últimamente de personalización de los resultados para permitir, por ejemplo, ver más recomendaciones de productos o de marcas, porque te van a dar opciones para hacer like a las que te gusten, probarte productos directamente en las SERPs de los móviles, tomándote fotos. Hay un montón de funcionalidades que son más personalizadas a ese caso de uso, que yo creo que tiene más sentido y que va conectado con la experiencia del usuario, y que a nivel, por ejemplo, de marcado estructurado, lo de las variantes de los productos, hay un montón de cosas que Google está comenzando a lanzar y a ofrecer soporte que antes no lo hacía. Y ahí, si eres un merchant, si eres una web de e-commerce, hay que prestar especial atención, porque Google cada vez más se va a posicionar como una competencia de eBay, de Amazon, un marketplace más. Hablabas de los que se van a quedar, ¿no?, con el overviews y los que no. Vamos a ver qué SEOs tienen suerte, ¿no?, y quiénes no. Pero siguiendo un poco el tema de los publishers, precisamente es esto, ¿no? Es el pez que se muerde la cola, porque dices, si te está quitando, ¿no?, todo ese tráfico que realmente te da a nivel de AdSense, a nivel de publicidad, ¿cómo va él a seguir en esa vorágine, en ese camino, ¿no? También está trabajando en paralelo, pagando a los publishers su servicio de News Showcase. Hay Google News y después hay Google News Showcase, que son pequeños contratos, bueno, pequeños no tan pequeños, porque son contratos que son secretos para cada medio. Es decir, Google News Showcase cierra contrato directamente con los medios que les interesan y les paga un feed para poder aparecer en un aparador que los medios seleccionan, y tienen pues como que rellenar unos paneles, que estos paneles también se muestran en Discover, ¿vale? Entonces está pagando directamente a los publishers como para que tengan un poquito la boca más pequeña, ¿no? Un poco moderen también sus exaltaciones, ¿no?, con esos cambios y demás. Y vamos a ver también cómo juegan con eso, porque eso solamente está beneficiando a los grandes medios, porque con los pequeños medios, los medios más locales, que de hecho en Estados Unidos el otro día también leía, y es algo que también está pasando en Europa, los medios pequeños algunos tienen que cerrar, porque realmente se está priorizando y se está dando mucho volumen, ¿no?, y mucha experiencia a los grandes publishers, pero los pequeños van perdiendo tráfico. Google no quiere cerrar contrato con ellos, no le interesa de momento su tipo de contenido y no cierra directamente. Si eres medio de nicho, tampoco hay ciertos medios que quieren cerrar contigo a nivel de contrato, ¿no? O sea, quiero decir que también es importante saber eso y tener eso en la ecuación. Y una cosa que sí que considero importante y que a lo mejor se acelera un poco más en Europa que en Estados Unidos, y es que aquí ya estamos en vías de tener algún tipo de regulación de la IA Act, ¿no? Entonces ya está aprobada, aunque no está activada. Entonces en los próximos meses se empezarán a activar ciertas cosas
que nosotros, o sea, que no se están compartiendo todavía, pero que empezarán a ser obligatorias a nivel de regulación europea, porque a nivel de España nos va a afectar. La regulación europea es la primera ley que se está trabajando, eso en Estados Unidos está pues un poco más lejos, más que nada porque hay como mucha fragmentación que no se ponen de acuerdo, ¿no? Y aquí pues es como, bueno, pues las bases que va a sentar esto pues también van a ser importantes y Google va a tener que jugar las batallas distintas si eso se aprueba. Un comentario, yo creo que podemos así cerrar con esto, aunque ahora hay alguna pregunta más. Ayer en el evento, no sé si lo entendí yo mal, pero dijo Google, let Google search for you, ¿no? Pero un buscador es para que la gente busque, ¿no? Sí. Entonces mi pregunta es, ¿sabe Google algo de que los patrones de consumo de los usuarios han cambiado y está haciendo esto? ¿Es por TikTok? ¿Es porque hay gente que busca ChatGPT? ¿Es porque quiere responder a OpenAI? ¿Qué opináis? En algún momento, cuando Google cumplió, no sé cuál fue el aniversario que hizo, pero ellos ya comentaban desde hace algunos años que ellos querían ir a la búsqueda predictiva. Un poco lo que están haciendo con Discover, entiendo yo que es eso, ¿no? Ellos predicen o intentan predecir qué contenido le gusta al usuario para ofrecérselo directamente. Con todas estas funcionalidades que ellos están ahora comenzando a lanzar, que están muy conectadas con el especificar qué producto te gusta más o menos, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí van los tiros, definitivamente. Otra de las cosas que Google ha dicho también, que yo creo que es totalmente, bueno, no necesariamente necesario al menos, ¿no? Es que te iban a mostrar los datos de las conversiones o información adicionales de conversiones o cuáles eran los customer journeys más utilizados o los productos más utilizados según en qué customer journeys a los merchants directamente. Es decir, sí, cada vez más está recogiendo señales de conversiones, de experiencia de usuarios, También de engagement. También lo sabemos por el juicio antimonopolio, ¿no? Eso es, sí, irónicamente, sorpresa, sorpresa. Pero sí, tomando eso en cuenta para recomendarlos, para referirlos, y si cada vez más la búsqueda o los resultados de búsqueda van a ser personalizados o generados por IA, según en qué escenarios, definitivamente ellos se van a encargar de hacer la búsqueda por ti y de recomendarte más información aunque tú no la hayas pedido, porque saben que tu intención va por ahí y eso es lo que está conectado con tus preferencias. ¿Algún comentario, chicas? Vamos a las preguntas si queréis y yo creo que ya más o menos lo dejamos. Comenta una persona que ya supuestamente llegará SG a España o más bien Overviews. Y si deberíamos ya estar incluyendo en nuestras propuestas SEO algo de esto, si hay gente que ya lo está haciendo y a lo mejor les podemos llamar vendehumos por hacerlo tan pronto, ¿qué opináis? Sí, creo que en el año en que yo estaba usando SGE como prueba, yo podía influir la respuesta. Por ejemplo, preguntas sobre yo es muy fácil porque no hay... Si trabajas con preguntas muy de bajo volumen, como low search volume, muy preguntas sobre mi papá o algo así, es muy fácil influir lo que dice SGE. Y por eso creo que es muy importante pensar cuáles son las preguntas sobre mi marca, mis clientes, la persona que trabaja por mi cliente, todas las preguntas posibles, y influirlos por escribir la respuesta directamente en tu sitio, porque en serio, por ejemplo, yo cambié mi título en trabajo y tuve que cambiar el contenido de nuestra agencia, el sitio, y también Search Engine Journal y 1 o 2 sitios más, y cambió en SGE. Y es una cosa que tiene que, ¿de dónde viene esa información en SGE y cómo puedo influirlo? Pero es posible. Es difícil si es un hecho que no se puede influir, pero cosas sobre su marca y sus clientes, es muy importante como monitor lo que SGE dice porque se puede cambiarlo. Si cada vez más Google está tomando en cuenta, sobre todo según
qué patrones de, por ejemplo, la consistencia de la información que encuentra, sobre todo en sitios de autoridad, ¿no? El pensar también más allá de palabras claves, por un lado en temáticas, pero por otro lado en objetos, pensar en marcado estructurado y cómo especificar el significado de todo el contenido de tu web. Yo creo que cada vez más tiene sentido, y el pensar no solamente en qué keyword ya se buscó, sino hacer una validación, por ejemplo, en todas las sugerencias que ya te hace SGE para temáticas relacionadas. También tenemos herramientas como People Also Ask también. De Mark, Sí, de Mark Williams Cook, está muy bien. Entonces, tenemos que pensar más allá en los intereses del usuario, en las características del producto, en cómo podemos conectar con esas intenciones de búsqueda y cómo dejarlo cada vez más claro de forma muy consistente, con señales muy consistentes, no solo en nuestra web, sino en todo el ecosistema que Google tome en cuenta para identificar patrones muy claros, ¿no? Por ejemplo, yo cada vez que lanzaban una nueva actualización al inicio ChatGPT o después de Géminis, yo hacía búsquedas sobre mí y muchas veces había inconsistencias. Por ejemplo, cuando yo preguntaba quién es Aleida Solís, decía, no tengo información de esta persona, pero después, ¿quién es la autora de SEO FOMO? Y sí que sabía que era yo, ¿no? Entonces bueno, hay filtro o algo. Eso es. Creo, sí. La privacy sobre su nombre o algo así. Sí, decíamos de esto el tema de vender un humo, ¿no? Si ya podemos ofrecer este tipo de servicios, bueno, justo lo están presentando, o sea, es imposible vender o ofrecer ese tipo de servicio ahora si todavía no se ha ni podido ver, ni palpar, ni analizar, ¿no? O sea... Vale, y esta de Discover, que igual te interesa comentar algo, ¿no? ¿Cómo puede impactarle a Discover, ¿no? Con SGE, con los updates. Pues de hecho el canal de Discover es un canal que podríamos decir, yo recuerdo hace 2 años que quería como dejarlo atrás, es decir, quiero trabajar mi evergreen, quiero trabajar search, quiero trabajar en algo estable, seguro, mientras vas generando Discover, ¿no? Mientras vas creando contenido en ese canal. Pero quien nos va a dar la autoridad y ayudar a posicionar y a generar esa expertise y esa autoridad temática que decíamos, es search. Pero es que esto se ha girado, se ha vuelto a girar. Y ahora con el SGE, dependiendo cómo se aplique con las búsquedas, por ejemplo, en medios, con las búsquedas más de últimas horas o de noticias frescas del día, depende cómo se termine aplicando. Si desaparece, por ejemplo, Top Stories, el módulo de Top Stories, cada vez más los medios están volviendo a virar y volviendo a centrarse allí. El contenido de Discover, si lo veis a diario, o sea, se está convirtiendo, al menos en España, en un contenido súper clickbait. Y eso que las guidelines dicen que no, o sea, lo dejan bastante claro y han añadido distintas actualizaciones de esas guidelines, pero lo que vemos en realidad son titulares que simplemente nos dan a hacer ese clic, imágenes que no nos muestran lo que dice el titular para que hagas ese clic. Gente que muere y no ha muerto. Exacto. Eso. Y tú preocupada, en plan, ¿qué ha pasado? No. Exacto. Y después ahora también se han puesto mucho de moda estos titulares de según ese experto, ¿no? O soy interiorista y así he decorado mi casa. O se están probando distintas nuevas técnicas también de titulares, pero es que estamos volviendo a revivir ese canal. Sí, trabajamos también mucho con Discover. Unos consejos que son interesantes. A veces se puede usar un título diferente entre el title tag, HTML title, y H1 y OG, Open Graph. Y porque a veces la mayoría de los títulos en Discover son de Open Graph. Y por eso trabajamos con clientes para hacer un título de SEO en title y un título de clickbait en OG. Y funciona bien,
Y también hay una Chrome extensión de Chrome, no sé cómo se dice, plugin de Valentin Pletzer, que es un amigo de Alemania que es brillante. Y con este plugin se llama, lo voy a mandar después, Snippets Preview se llama. Y se puede ver like a mock-up de the featured image, la imagen y el título de Open Graph. Y se puede ver like los artículos que tienen un gran click-through rate, cuáles son las imágenes, y a veces se puede ver, siempre es una cara o algo así. Siempre es una cara de una mujer. Y con esos datos se puede elegir, también cada vez vamos a usar una imagen, featured image, con una mujer, por ejemplo. Y usamos otra imagen en el artículo que puede ser diferente. Sí. Relacionado con esto, justo hace un par de semanas teníamos el debate dentro del equipo también, porque nosotros también utilizamos Open Graph, el meta title y el H1, que es el titular, distintos, ¿no? Para intentar pues más keyword, más entidad o más imagen, ¿no? Más catchy. Y en Top Stories siempre nos estaba mostrando el H1, el titular, y ahora hace un par de semanas estamos haciendo algunos experimentos, nos está mostrando el Open Graph. Sí, o sea, siempre cambia. de forma intermitente en Search, y está como priorizando mucho más la parte social que ya estaba priorizando en Discover. Creo que esta es la última pregunta. En una frase, chicas, ¿qué opináis? ¿Cuál puede ser el futuro cercano del SEO? O sea, a nivel de cómo se va a informar la gente, si por un buscador, si por ChatGPT, si por TikTok, haciendo referencia, ¿no?, a este servicio o sistema que tiene en pruebas para medios. ¿Qué opináis? Una frase escueta y nos vamos a tomar algo. Bueno, este programa es un poco lo que comentábamos antes también de Google News Showcase, pero dejando un poco de lado el programa en sí, yo considero, según los últimos estudios también que hemos visto, que vamos a seguir buscando en las herramientas habituales donde seguimos buscando, ¿no? Que va a ser difícil el tema conversacional, informarse y seguir hablando con ChatGPT. Yo creo que vamos a seguir buscando aquí. Yo todavía estoy esperando que llegue la búsqueda por voz. Que nos dijeron que hace 5 años que iba a ser tendencia y yo no sé. Yo creo que a nivel de formato va a ser muchísimo más fragmentado. Definitivamente algo que puede llegar a tener aún más impacto que el SGE, desde mi punto de vista, según para qué páginas de resultados Google lo comience a implementar, es lo de los resultados usando IA, completamente personalizados. Y si realmente Google sigue un poco lo que mostró en la demo el día de ayer, hay una mezcla de resultados de mapas, de reviews, de imágenes, de carruseles de productos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, aquí ya no va a valer necesariamente el pensar de que la gran visibilidad se lo va a llevar los resultados de texto que están embebidos entre carruseles de productos o de vídeos que aparecen en ciertos espacios o en ciertos momentos puntuales, pero todo esto va a estar muchísimo más mezclado. Entonces yo creo que aquí va a valer muchísimo más la pena comenzar a diversificar ese esfuerzo que hacemos de contenidos y decir cómo busca el usuario y qué va a satisfacer mejor la búsqueda del usuario. ¿Va a ser un vídeo? ¿Va a ser una imagen? ¿Va a ser realmente contenido de texto? Y claro, cuesta más hacer un vídeo normalmente que texto, aunque bueno, ahora hay herramientas que lo facilitan todo también, hay que decirlo, pero está claro que no es lo habitual, no es parte de nuestro flujo de trabajo actual. Entonces sí que vamos a tener que cambiar un poco ese flujo de trabajo, invertir más y fragmentar un poquito más la inversión de contenido, creo yo, en base a lo que vayamos viendo, que Google le está dando más peso en los resultados de búsqueda, que puede ser completamente diferente por sectores, según qué tipo de fase del Customer Journey está el usuario también, etcétera, etcétera. Pero sí, lo que yo preveo es que va a ser muchísimo más fragmentado en ese sentido y que se le va a dar más peso a diferentes formatos. Sí. ¿Alguna cosa, Lili? Sí, una cosa que estoy pensando mucho en las últimas semanas es que como un grupo, como una industria de SEO mundial, tenemos mucho poder y creo que
pasa muchas cosas en este momento sobre Google y OpenAI que no son justos, they're not fair por la gente, the publishers, la gente que crea el contenido. Y, por ejemplo, con SGE en el último año ponemos mucha presión a Google para incluir más enlaces. Y Google lo hizo. Y por eso creo que tenemos que organizar un poco para pedir cosas de Google, como esa cosa no es justo. Si, por ejemplo, si todo el mundo usa No Snippet, Sí. Google no tiene contenido para AI. Pero es imposible eso, pero es tenemos poder y creo que tenemos que trabajar como un grupo para decir a Google y OpenAI que necesitamos enlaces, necesitamos más tráfico, porque sin esto el ecosistema no funciona. Sí. Vale, chicas, yo creo que lo tenemos, si no recuerdo mal. Por favor, un aplauso enorme a las participantes ponentes. ¿Y a ti? Vale. También a Rayola y a HREF por hacer posible el evento, que al final sin el apoyo pues es un evento gratuito y hay mucho dinero detrás. Entonces, nada, gracias a ellos también por hacer esto posible. Chicos, chicas, gracias por venir. Es un placer con gente como vosotros apostando por aprender SEO en un día festivo en Madrid. Y a los que venís de fuera también un montón de gracias. Y nada, nos vemos en el networking. Gracias. Gracias, MJ. Gracias.